Dios escogió, como ya hemos estado viendo, vimos la semana pasada, Levíticos, el hermano ha estado hablando sobre Génesis, luego habló en Éxodos, y luego vimos Levíticos la semana pasada, así que como hemos ido un poco rápido, así que a veces no se graba mucho, hermanos, porque hay los libros tienen mucha tela, como quien dice, de qué cortar, así que hay mucha enseñanza, a veces no se nos graba mucho, pero es bueno siempre recordar. Y no sé, quisiera preguntar a algunos de ustedes, de los que han estado aquí, hermanos, si se acuerdan qué fue lo que se les quedó a ustedes en la mente la semana pasada, la clase dominical que el hermano estuvo hablando, estuvimos estudiando Levíticos. ¿Qué es lo que ustedes han aprendido? Quisiera oír algún comentario. Y ahí es donde está el punto, hermano, porque podemos leer toda la Biblia, podemos leer todo versículo y capítulo, pero si no aprendemos nada, de nada nos sirve. Así que el punto sería ahí, hermano, donde debe de estar nuestra preocupación. Si estamos aprendiendo o en realidad el hermano nomás está hable y no estamos captando, hermanos, nosotros. Yo sé que así somos, hermano. Mi mente también es, hermanos, a veces bien mala para recordar. A veces me cuesta recordar cosas. Y es bien importante que enfaticemos en eso, porque todos tenemos ese problema, hermanos. Yo sé que algunos tienen una mente bien afilada, hermano. Yo conozco gente que usted les da un número de teléfono, les da cualquier cosa para que se la aprendan y se acuerdan exactamente, porque tienen una mente, varía la mente de cada persona. Pero con respecto a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser así, hermanos. Tenemos que ser como los niños, inquietos. Nos debe de interesar, nos debe de motivar, hermanos, cuando oímos la palabra de Dios. Y la verdad, hermanos, es que es bonito porque aprendemos muchas cosas, pero es bien importante, hermanos, para que podamos nosotros poner ese énfasis en aprender, en entender la palabra de Dios, en poder, hermanos, nosotros cada día llenarnos más de Dios, como dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de cada día, dice, llenarnos de su presencia, dice la palabra de Dios que nos llenemos más de su presencia, que nos llenemos más de su poder y menos de las cosas carnales, menos de las cosas de la vida, de la vida que nosotros tenemos por delante. Y así que eso es bien interesante, y por eso es que es bueno preguntar, hermanos. Yo con el hermano a veces no les pregunta mucho, pero sí es bueno, hermano, que nos pregunten, porque a veces necesitamos un poquito, hermanos, de recordación. Yo sé que a veces, hermanos, las enfermedades nos hacen que no captemos muchas cosas. Eso es muy normal, hermanos. No todos tenemos a veces la facilidad de recordar, y eso hablábamos con el hermano Espinosa hace un rato de la memorización de la palabra de Dios. Pero la verdad, hermanos, es que dice la palabra que no hay nada imposible, hermanos, para Dios. Y Dios nos puede a nosotros usar de esa manera también, memorizar su palabra. Eso es lo importante, hermanos. No es cuánto nosotros vemos en la palabra, sino cuánto, hermanos, nosotros atesoramos en nuestro corazón. Amén. Otra vez vuelvo a preguntar, hermanos, ¿se acuerda usted de algo que hemos aprendido en los 3 libros que estudiamos? Génesis, Éxodos, Levíticos. Bueno, la semana pasada habló de los holocaustos, de las ofrendas de paz, las ofrendas de expiación, que era porque el Señor Jehová habló con Moisés acerca de todo eso. Amén, así es, hermano. Gloria a Dios, así es. Eso es lo que trata Levítico, ¿verdad? De las ofrendas y también de los sacrificios, ¿verdad? Que son hechos, hermanos. Y
viendo, hermanos, detenidamente, es que no solamente habían, como decimos, no solamente habían sacrificios, sino que habían ofrendas, hermano. Es diferente la ofrenda al sacrificio, y esa parte debemos de entenderla nosotros. La ofrenda, decía el hermano, es aquello que se da voluntariamente. Y ahora, viendo, hermanos, que era voluntario, pero también veíamos, hermanos, que aunque era voluntario, pero no era cualquier cosa. Sino que específicamente Dios le decía qué era lo que ellos debían de hacer y cómo ellos lo debían de dar. Especialmente que lo que ellos daban era algo privilegiado, no era algo que les sobraba o algo que no quisieran, era algo, hermanos. Por eso es que allí aprendemos que es mejor o dar lo bueno o no dar nada, pero eso es lo que aprendemos ahí en esa palabra, hermanos, porque Dios, Él es el dador de las cosas y Él quiere lo mejor de nosotros, y eso es lo que aprendimos en Levítico. Bueno, vamos a empezar, hermanos, el tema que tenemos hoy, que es, como dijimos, la santificación. Vemos que Dios, como dijimos, escogió a la tribu de Leví para separarlos para el ministerio. Eso es santificación. Lo mismo que está hoy, o que Dios, lo mismo que Dios hace hoy con su pueblo, que es separarlo de este mundo de perdición para que le sirva a Él. Amén. Dios nos separa para su servicio, para su ministerio, para lo que Él quiere, en lo que Él nos quiere usar. Vemos que este es un tema importante, como ya dijimos, en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Eso es lo que nos dice Hebreos 12:14, hermanos, y por eso es que es bien importante este tema, porque no es como nos lo cuenta la gente, sino que es como Dios nos lo explica aquí, ¿verdad? Que Él nos santifica ya, y lo que vamos a ver, hermanos, que es la santificación, que es la santidad, porque eso es bien importante, hermanos, que nosotros lo sepamos. Muchas veces decimos es que es imposible, podemos decir es imposible alcanzar la santidad, pero es porque a veces no conocemos claramente el concepto de la palabra, no conocemos realmente qué es lo que Dios quiere decir con santificar o con santificarse, hermanos, ya que es Él quien nos santifica a nosotros. Nosotros mismos, por nosotros mismos no podemos santificarnos, pero sí Él lo puede hacer cuando nosotros dejamos que Él nos use a nosotros, cuando dejamos que Él nos moldee, cuando dejamos nosotros delante de Él la responsabilidad, entonces Dios lo hace. Eso es lo que nos dice Hebreos 12:14. Y vemos que la santificación muestra el fruto de una vida justificada. Necesitamos ser santificados porque nuestro Salvador fue santificado. ¿Es cierto o no, hermanos? Amén. Bueno, eso es lo que nosotros debemos de entender, hermanos, como pueblo de Dios. No tenemos, hermanos, no hay, hermanos, aquí distinción. A todos, hermanos, como pueblo de Dios, Dios nos llama a la santificación. A todos Dios nos llama a la separación, hermanos. A todos Dios nos quiere usar, pero no nos va a usar hasta que no nos santifiquemos para Dios, hasta que no nos santifiquemos para su honra y su gloria, y es Él mismo que nos santifica a nosotros. Y es lo que vemos aquí es que somos, como dijimos, somos justificados por nuestro Salvador, porque nuestro Salvador fue santificado, como dijimos, fue santificado, dice. ¿Por qué? Bueno, vemos que Él fue santificado por su Padre, según nos dice Juan 10:36. Dice que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Juan 10:36, hermanos, si usted lo quiere buscar en su Biblia, es lo que nos dice la palabra de Dios.
Y vemos, hermanos, entonces allí, esa es una pregunta ahí que Jesús les hace ahí a ellos. Al que el Padre dice santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Entonces vemos, hermanos, que el mismo Jesús fue santificado, hermanos, por su Padre. Entonces nosotros, teniendo a un Padre que es Dios, también nosotros tenemos que ser santificados. De esa manera es como Él actúa en nosotros y esa es la manera como Dios quiere que nosotros veamos, hermanos, la vida espiritual. La vida espiritual no es un club, hermanos. No es un grupo de personas reuniéndose cada fin de semana, cada 4, cada 8 días. El pueblo de Dios es diferente a eso, hermanos. Cualquier grupo se puede reunir ahí para la hora feliz, como dicen. Se pueden reunir para platicarse sus problemas, para platicarse sus situaciones, pero el pueblo de Dios es diferente, hermanos. El pueblo de Dios tiene una misión y esa misión vemos que es que Dios esté, hermanos, de acuerdo con Él. Pero no va a estar de acuerdo Dios con el pueblo si no se santifica para Él, si no se, como dijimos, separa. Si no se separa ahora, ¿de qué nos vamos a separar nosotros? Pregunto, ¿cuál es la separación que usted y yo tenemos que llevar a cabo? Separarnos del mundo, hermano, dejar el mundo, estar con el Espíritu de Dios. Amén. Entonces eso es, hermanos, santificación, ¿verdad? Amén. Eso es santificación, hermanos, separación. Ahora, por sí solo queremos, hermanos, separarnos de este mundo nosotros. ¿Es fácil, hermanos, separarnos de este mundo? No. ¿Verdad que no? A veces nos cuesta. A veces como que titubeamos para decidir. Siempre dice la palabra de Dios que aún el pueblo de Dios dice, claudicado, dice, entre lo bueno y lo malo. Titubeado a veces de si es conveniente separarse o seguir ahí, o seguir en los dos rumbos, o allá y acá, y a veces así sucede con el pueblo de Dios, como que no hay un balance, no hay, hermanos, una decisión clara. Y esto es bien importante, hermanos, porque esta palabra aparece desde el principio, hermanos, hasta el fin de la palabra de Dios. Es que no hay cambio ahí, hermanos. No hay ningún cambio ahí. Vemos que siempre Dios ha querido, hermanos, separarnos para su honra y su gloria. Lo vemos, hermanos, en la historia de Abraham. Lo vemos en la historia, hermanos, en la historia de Noé. Vemos en la historia de cada una de aquellas personas que Dios llamó, hermanos. Dios siempre trató con ellos, pero ellos tuvieron que hacer una decisión, hermanos, con Dios. Tampoco es que Dios los forzó a hacerlo, porque esto no es forzado. Dios no es un Dios que nos obliga a nosotros a hacer lo que Él quiere, pero está claro y definido lo que Él quiere para su pueblo. Si nosotros queremos pertenecer a Él, si queremos ser pueblo de Dios, necesitamos una decisión: o le somos fiel a Dios o le somos infiel, dice la palabra de Dios. Así que Dios tiene, hermanos, una meta exacta, hermanos, y definitiva para nosotros, como es que Dios quiere que su pueblo, hermanos, haga las maneras, y de hecho Dios tiene las instrucciones precisas para cómo nosotros lo llevemos a cabo. Si vemos en los libros que hemos estado estudiando, tanto en Éxodo como en Levítico, ahí nos habla, porque de eso se trata, no es simple y sencillamente de que está la palabra ahí, cada una de las cosas, sino que cuando, hermanos, nosotros miramos, cuando detenidamente observamos, vemos la manera en cómo es que Dios quería que se hiciera todo, viendo cómo Dios quiso que se llevara a cabo la construcción del tabernáculo de reunión.
cómo es que Dios quería que se llevaran a cabo los sacrificios, cómo es que Dios quería, hermanos, que su pueblo se santificara para Él, los ayudantes, desde los sacerdotes, los sumos sacerdotes, hasta el pueblo, hermanos, que era el que iba a llevar las peticiones o las ofrendas, los sacrificios. Todo tenía que estar, hermanos, correctamente de acuerdo al plan de Dios. Eso es lo que Dios establece en su palabra para su pueblo. También vemos, hermanos, que Jesús también dice, se santificó, hermanos, por sí mismo. Nos dice Juan 17, capítulo 17, versículo 19. Y por ello dice, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vemos que Jesús, hermanos, siendo el Hijo de Dios, siendo, hermanos, Él el mismo Dios, Él se santificó, dice. ¿Por qué se santificó, hermanos? Hablábamos hace un rato con el hermano que como pueblo de Dios nosotros somos ejemplo, hermanos, para los caídos, para las personas que no tienen a Cristo, para nuestros familiares, aún a veces para nuestros propios hijos somos ejemplo, para la esposa, para su esposo y sucesivamente, hermanos, vemos que somos ejemplo, y por eso es que Jesús, hermanos, hizo esto también. Si Jesús lo hizo, eso quiere decir que usted y yo también lo tenemos que hacer, hermanos, santificarnos. Dice que Jesús se santificó por sí mismo, Juan 17, 19. Por ello dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El punto aquí es que Jesús es el principio en todo, hermanos. Jesús es el ejemplo en todo. Vemos, hermanos, que Jesús es el ejemplo humillándose, hermanos, humillándose hasta lo sumo, dice la palabra, para que nosotros también nos humillemos, dice la palabra de Dios. De hecho nos dice la palabra que nos humillemos, dice, bajo la poderosa mano de Dios, porque Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Mientras ese tiempo llegue, nosotros tenemos que humillarnos. También vemos en la santificación que Jesús fue, hermanos, el ejemplo, y Él se santificó, dice, y como dijimos otra vez, la santificación que llevó a cabo Jesús. Muchos se quieren santificar con un poco de agua, hermanos, y dicen, me santifico, y otros se santifican según ellos con el alcohol. Y así mucha gente, hermanos, que tienen conceptos erróneos sobre ese tipo de, hermanos, de enseñanzas que la palabra de Dios nos da. No es de esa manera, hermanos. Vemos que es total, hermanos. Es total. Una persona se puede llenar la cabeza de aceite y no por eso quiere decir que está santificada. Vemos que la santificación es total. Dice que tenemos que apartarnos, dice la palabra de Dios. Dice que Jeremías fue apartado, dice separado, dice desde el vientre, dice de su madre, y antes, dice la palabra de Dios, de que él estuviera ahí, él fue separado para el ministerio de Dios. De igual manera nosotros también hemos sido separados para el Señor, y no es una coincidencia, hermanos, que Dios ya nos haya tenido a nosotros en su plan para separarnos, sino que Él, hermanos, ya lo había llevado a cabo de acuerdo. Y por eso es que no hay, hermanos, ni hay errores, ni tampoco, hermanos, hay coincidencias para Dios. Él tiene todo bajo control, hermanos. Él tiene todo bajo control, y dice la palabra que aún, dice, todos nuestros cabellos están contados, dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Así que Dios nos ha separado a nosotros con el propósito de Él, dice, obrar en nuestra vida, porque es de esa manera como Él trabaja. Si no, entonces Él no va a obrar en nosotros si no nos separamos para Él.
También más adelante vemos que Jesús, hermanos, se santificó por su pueblo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Primera de Pedro 3:15. Gloria al Señor. ¿Está anotando, hermano Jimmy? Sí. El hermano siempre se queja que no puede apuntar los versículos. No se queja. El hermano quiere aprender, quiere saber más de la palabra del hermano, y así yo creo que todos, hermanos, queremos entender. A veces, hermanos, nos tienen que disculpar como predicadores, a veces no se nos entiende mucho, hermano, lo que decimos, y la verdad es que bueno, hermano, que se haga de repente que se haga énfasis en eso de que no, si no se entiende, pues para ir un poco más despacio, hermano, y así usted pueda aprovechar lo que estamos tratando de decir, lo que estamos tratando de enseñar. Entonces vemos que Jesús, hermanos, como dijimos, se separó por su pueblo, es lo que nos dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, dice el Señor, en vuestros corazones, que es así, hermanos, el versículo, espero que me corrijan si acaso no está correcto. Primera de Pedro 3:15. ¿Sí está correcto, hermano? Amén. Ahora, quiero preguntar, hermanos, ¿qué es santificar a Dios en nuestros corazones? ¿Alguna respuesta, hermanos? ¿Qué es santificar a Dios en nuestros corazones o nuestro corazón? ¿Qué hace usted para santificar a Dios en su corazón? Hermano. Amén. ¿Alguien más, hermano? Esa es adoración, hermano. Santificar a Dios no está hablando con el corazón de esta carne que tengo acá. Este corazón está palpitando, sí, pero no se refiere a ese corazón. Se refiere totalmente de aquí hasta acá. Es honrar a Dios con todo. Amén. No es nada más con ese montoncito de carne que está acá, palpite. No se refiere tanto a ese corazón, sino el modo de pensar, el modo de ver, el modo de oír, el modo de actuar, tu testimonio, etcétera. Tiene mucho que ver ahí. Amén. Santificarlo a Él, dice el hermano, totalmente. O sea que en toda nuestra vida, dice, santifique a Dios. Amén. Santificarlo también es darle toda la gloria, toda la honra a Él. Amén. Es darle todo. Amén. Entregarse, dice, sin reservas a Dios. Amén. ¿Lo hacemos, hermano, eso? ¿Sí? ¿O nos cuesta a veces? Cuesta, pero sí lo hacemos. Lo hago. Sí. Amén. Nos cuesta porque para poder también santificar a Dios, nosotros tenemos que ser todos de un mismo sentir. Y al ser de un mismo sentir, entonces todos nosotros tenemos que tener comprensión y amor del uno para con el otro. Y de esa manera poder santificar a Dios a través de nuestra comprensión, de saber nosotros que estamos a comprender al otro hombre, estamos comprendiendo lo que Dios requiere de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sí nos cuesta, hermano. Hay que ser claro. Nos cuesta porque tenemos una humanidad, como dice el apóstol Pablo, que se rebela en contra de
de los principios de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, yo quisiera, dice, dejar este cuerpo, dice, de pecado, dice, para dedicarme totalmente a honrar a Dios. Pero es cierto, hermanos, tenemos esas fallas. Ahora, ¿cómo es que nosotros a veces podemos no glorificar a Dios en nuestros corazones, en nuestra vida completa, como dijeron los hermanos? Devolviendo maldición por maldición. De la manera que yo te expliqué, Sí. Devolviendo maldición por maldición, enfrentándonos al hermano en cada una de las palabras que los hermanos digan, en no estar de acuerdo el uno con el otro para hacer las cosas que le agradan a Dios. Amén. Eso es dar un mal testimonio, lo que dijo el hermano. El no aceptar a mi hermano tal como es él. Dios lo ha perdonado, lo ha salvado, lo ha encontrado. Yo debo aceptar a mi hermano así como es. Amén. Mi hermana, mi hermano. Y no, como dicen, no hacerle bullying, hermano. No andarlo buscando puras debilidades y pura aquí, sabiendo que Dios lo ha encontrado a él. Al contrario, voy a ayudarlo a él, voy a ayudar a la persona. Amén. Amén. No hacer acepción de personas, ¿verdad? Como dice Santiago. No hacer acepción. ¿Va, hermano? Como dice Santiago. El hermano se llama Santiago también. Así es, hermano, que hay muchas cosas, ¿verdad?, por las que a veces no llegamos a santificar a Dios en nuestras vidas, nuestros corazones. Y tenemos todo ese tipo de impedimentos a veces que nos amanean a veces para no glorificar totalmente el nombre de Dios, para no santificar a Dios en nuestros corazones. Así que vemos, hermano, las debilidades que hay en nuestra vida, y cuando entendemos esas cosas, hermano, entonces allí empieza una lucha entre nosotros, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y ahí es cuando nosotros entonces tenemos que actuar y decir, bueno, en esto le he fallado a Dios, en esto es donde yo no estoy glorificando a Dios, no estoy santificando a Dios en mi vida. Y entonces allí tenemos que hacer la decisión, ¿verdad?, que de entonces glorificarlo a Dios y corregir esos errores que tenemos como humanos. No somos, ya de sobra lo sabemos, que no somos perfectos nosotros, no tenemos perfección nosotros, pero hermanos, sí tenemos, dice la palabra de Dios, de parte de Dios nosotros el poder, y ese que es el que nos actúa en nosotros, el Espíritu de Dios, que nos dirige a nosotros para entender, pero no solamente para entender. Sabemos que hay arrepentimiento y la mayoría de la gente tiene ese arrepentimiento, pero a veces, hermanos, ese arrepentimiento no dura más que un momento. Pero debe de haber arrepentimiento y debe de haber convencimiento también en nosotros, para entonces corregir todo aquello que no nos deja a nosotros glorificar o santificar a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Algún comentario por ahí, hermanos? A mí me gustaría opinar algo, que me gustaría que todos participáramos, que si sentimos algo Amén. que decir, lo dijéramos, porque Amén. somos bastantes. Yo, respecto a santificar a Dios, yo conozco y sé por la mente que tengo, y he conocido al Señor, que tengo un Dios santo. Santificar a Dios en mi corazón es traer la santidad de Dios, ponerla en mi vida para todos los actos que yo tenga. Amén. Pero más que nada, de pegarme a la Escritura, a la letra, a Jesucristo, a sus enseñanzas. Entonces, si yo copio a Jesucristo, lo imito y sigo sus mandamientos, estoy santificando a Dios. Amén. Porque Israel, en los tiempos de
del Antiguo Testamento, en cuanto ellos se apartaban de la ley de Dios, eran dados en cautiverio. ¿Por qué? Porque se apartaban de la ordenanza de Dios. Entonces, si nosotros no santificamos al Dios santo que tenemos, nos desviamos muy fácil. Entonces hay que tratar siempre de estar con Él. Amén. En nuestra actitud. Amén. Así es, hermano. Esa es la enseñanza que encontramos, ¿verdad? En la vid verdadera. Cuando Jesús enseña, dice que nosotros tenemos que estar pegados a la vid que es Cristo. Dice para que no solamente demos fruto, dice, a tiempo, sino que aún fuera de tiempo, dice, aún cuando no es tiempo de dar fruto. Recordamos que Jesús fue, dice, a buscar fruto cuando no era tiempo todavía. Bueno, eso nos dice a nosotros que Jesús busca de nosotros en todo momento, busca buenas obras de nosotros, porque de hecho dice la palabra que ya fueron preparadas las buenas obras para que nosotros andemos en ellas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que dice el hermano, que tenemos que tomar la santidad de Dios y hacerla nuestra para entonces caminar en ella, y así vamos a evitarnos no solamente errores, sino que horrores a veces en nuestro diario vivir, amén. Y ese es el punto, hermano, de la santificación, un privilegio que Dios nos da a nosotros y que nos ayuda a nosotros a vivir más cerca de Dios y lejos de aquello que no es de Dios. La santificación es la voluntad de Dios para todo creyente. Nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, la santificación es la voluntad de Dios para todo creyente. No solamente para el pastor, hermanos, no solamente para el maestro de escuela dominical, no solamente para el líder de los varones, de las damas, no solamente para X o Y grupo, sino que para todos aquellos que se llaman y nos llamamos creyentes, dice la palabra de Dios. Tenemos ese hermanos mandato de parte de Dios, santificarnos, separarnos para Dios. Amén. Si alguien lo quiere leer, hermanos, algún voluntario ahí que lo quiera leer. Primera de Tesalonicenses 4:3, capítulo 4, versículo 3. Bien. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. Gloria a Dios. Así es, hermanos. Esa palabra, hermanos, vemos que es una palabra, hermanos, que cuando la decimos, hermanos, lo vemos como algo, hermanos, que es delante de Dios, de los pecados más, hermanos, más desagradables que vemos, hermanos, en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo, hermanos, podemos nosotros ver esa palabra? ¿De qué manera o cuáles son hermanos, las formas que esa palabra tiene? ¿Qué es lo que significa esa palabra, hermanos, para el cristiano? ¿Alguien quiere responder, hermanos, a esto? ¿Qué es el significado de esa palabra, hermanos? Porque esa palabra tiene, por lo menos, vemos dos significados, hermanos. ¿Alguien quiere decirme qué es fornicación? Bueno, yo sé que muchos entendemos, hermanos, en sí, hablándolo literalmente, esa palabra. Idolatría. Amén. Amén. ¿Por qué es que la idolatría es fornicación delante de Dios? Porque desviamos la mirada de Dios hacia otras cosas. Amén. Otros dioses. Y otros dioses no son nada más
imágenes, sino puede ser a lo que más nos podemos dedicar, eso lo hacemos unidos. Amén. Eso es lo bonito de la palabra de Dios, hermanos, que la palabra de Dios siempre, hermanos, no siempre se habla, hermanos, literalmente, sino que a veces es figurado, hermanos. La palabra de Dios nos habla figurado, y eso es lo que dicen los hermanos, es fornicación, es cuando creemos servir a Dios, pero estamos sirviendo, adorando a imágenes, a dioses que la gente se ha hecho por sí mismos y le rinde adoración. Entonces eso vemos que es también fornicación. Aunque no deja de lado la palabra de Dios, la fornicación que todos conocemos, hermanos, la palabra que en sí es la palabra literal, porque eso es un pecado delante del Señor y que es muy practicado por la sociedad ahora, y que sin ningún temor la sociedad ahora hace eso, la fornicación. Ahora, cuando una persona es fornicario, ¿quisieran responder ustedes a esa pregunta? Las connotaciones que usted ha hecho son así en la vida del ser humano en particular. Es la infidelidad, si está casado, tiene una mujer y se mete con otra, es adulterio. Pero cuando no está casado y tiene relaciones sexuales con alguien, esa es la fornicación. Hablando del ser humano en su forma implícita. Y entonces tener cuidado de esos puntos en la vida de un cristiano, de una persona que ama, dice amar a Dios, debe de abstenerse de esa conducta. Ajá. La otra es la que ya habían dicho, idolatría. Por eso Dios también se divorció de 10 tribus de Israel por su infidelidad, porque adoraba a otros dioses. Pero hablando del otro, son las dos connotaciones que se tienen como fornicación. Así es, hermano. Una persona que no está casada, pero que comete, dice, el acto. Así que vemos, hermanos, y ese pecado se ve vez tras vez en la Biblia, y esa es cuando la persona, dice, se separa de Dios, cuando la persona no está agradando a Dios, y está, como quien dice, entre dos caminos. Y lo que dice el hermano también habla del adulterio también, que Jesús, que la palabra de Dios nos habla también de eso. Así que vemos, hermano, es bien importante que entendamos eso. Yo sé que a lo mejor la mayoría entendemos esos puntos, hermano, porque hay que hacer diferencia en eso también cuando hablamos, cuando enseñamos de eso. Es bien importante, hermanos, que entendamos esos puntos. Ni uno ni el otro, hermanos, son buenos delante de Dios. Así que el punto es que son pecados, hermanos, pero hacemos la diferencia ahí, hacemos la explicación ahí para que quede claro, hermano. Si alguien no lo entiende de repente, hermano, si usted no entiende ciertas cosas, pregunte, hermano, porque a veces es bien importante que sepamos. Amén. Y vimos que ahí la palabra de Dios dice que pues la voluntad, dice, de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que os apartéis, dice, de pecar, dice, porque el pecado, pues esa es fornicación, lo que vemos en la palabra del Señor, eso es pecado. Así que es bien importante que sepamos eso. El significado de la santificación
La santificación es obra del Espíritu Santo. Santificación y santidad son lo mismo en esencia. El significado fundamental de la santificación, como dijimos, es separación. En el Salmos 4.3, en Salmos 4.3, sabed pues, dice, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿A quién ha escogido Jehová? Dice la palabra, hermano. Al piadoso. Amén. Podemos describir qué quiere decir esa palabra, piadoso. La palabra piadoso, hermanos. Como misericordia también. Compasión. Amén. Sí, piadoso. La palabra lo dice, ¿verdad? Se apiada, pues. Ya pueden entender. Yo puedo entender a la otra persona y entiendo y soy piadoso como persona. Amén. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso, dice, para sí. Vemos que Dios es quien nos escoge, hermanos. No es el hombre. No es nadie más, hermano. Es Dios quien nos escoge a nosotros. Dice, y Jehová oirá, dice, cuando yo a él clamare. Tenemos la convicción nosotros que Dios nos va a oír. Pero ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer para que Dios nos oiga? Clamarle. Amén. Tenemos que clamar con la actitud de ser piadosos, ¿verdad? Amén. Tenemos que entonces nosotros, en otras palabras, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que tener reverencia delante de Dios para que Dios entonces incline su oído a nosotros. Y entonces dice, cuando yo a él clamare, dice, Jehová oirá, dice, cuando yo a él clamare. Pero antes entonces tiene que haber en nosotros una actitud de sumisión a Dios. Tiene que haber una actitud de, no solamente de arrepentimiento, pero también de seguridad en nosotros, que Dios está en nosotros. Los creyentes han sido separados por Dios para que el Señor los use según el deseo. Vemos que Dios quiere usarnos, como dijimos, a nosotros, pero Él nos va a usar, hermanos, cuando nosotros nos santifiquemos para Él, como dijimos, cuando nos separemos. A veces queremos ser usados por Dios, pero no queremos dejar, hermanos, las cosas que nos gustan, mundanamente hablando, las cosas que no son, hermanos, bien vistas delante de Dios. Queremos que Dios nos use para su honra y su gloria, pero no queremos separarnos de aquello que nos agrada. Aún a veces puede ser, hermanos, dañino, aún el trabajo, el mucho trabajo, hermanos, para no ser usados por Dios, hermanos. Si nosotros no queremos separar, hermanos, tiempo para Dios y solamente queremos dejar tiempo para nosotros mismos, Dios no nos va a usar como Él quiere usarnos a nosotros. Es solo por poner un ejemplo, hermanos, porque podemos decir, no, pues el trabajo no es pecado. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él dice, es el dueño de todas las cosas. Y cuando nosotros, hermanos, agarramos todo el tiempo para nosotros, entonces nosotros le fallamos a Dios. Y no estamos, hermanos, glorificando a Dios, no estamos santificando a Dios en nuestros corazones, porque estamos dedicando más tiempo a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me beneficia, pero no queremos dejar nada para el Señor. Y entonces llega el punto, hermanos, cuando nos debilitamos y llega, hermanos, aún puede llegar a nuestras vidas el desánimo, porque no nos estamos alimentando de Dios,
sino que nos estamos cargando de peso, hermanos, de esta vida y no estamos santificando a Dios en nuestra vida. Así que, hermanos, hay que connotar eso, hermanos, que a veces pasa en nuestra vida. El significado bíblico de la santificación es separado y eso nos dice, en primer lugar, somos separados, hermanos, por Dios y para Dios de pecado para una vida santa. Somos separados, como dijimos, por Dios, somos separados para Dios, somos separados del pecado y somos separados para una vida santa. Hebreos 12:14. Si alguien lo quiere buscar ahí. Hebreos 12:14. Y lo lee, hermanos. También vamos a ver segunda de Timoteo 2:21. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Fíjense que es bien importante lo que hemos estado hablando, porque decían los hermanos que tenemos que tener comunión unos con otros, dice. Dice que tenemos que tener comunión unos con otros, dice. Tenemos que estar en un solo propósito delante del Señor, hermanos, y eso es lo que Dios nos manda. Y luego dice, seguir la paz, dice. No se anden peleando unos con otros. Nos dice la palabra de Dios que no terminemos, dicen, aún mordiéndonos unos con otros. Porque puede llegar hasta ahí, hermanos, el no llevarse bien, el no tener paz unos con otros. Es una enseñanza para la iglesia de Dios, todos con diferentes formas de hacer las cosas, pero con un solo propósito, que es, hermano, glorificar a Dios. Y también dice que seguir la paz, dice, y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Hemos leído ese versículo, segunda de Timoteo 2:21. Así dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 21. Ahí vamos a dejar, hermanos. Teníamos un poco más ahí, pero ya el tiempo nos acabó. Pero damos gracias a Dios, hermano. ¿Alguna pregunta, algún comentario que usted tenga, hermano, si lo quiere hacer? Es este mensaje, esta palabra, hermanos, la que usted necesita, que yo necesito. En verdad, yo creo que sí, hermanos. Necesitamos que cada día el Señor nos hable, de cada día santificarnos más para Él, separarnos más para Él, buscar, hermanos, cada día agradarle a Dios en toda nuestra vida. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dándole gracias al Señor por este tiempo y a cada uno de ustedes por su atención, esperando que el Señor use esta palabra para cada uno de nosotros y nos ayude a proseguir adelante. Amén. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad. Gracias en esta mañana por cada uno de los hermanos aquí presentes. Gracias porque nos has dado tu palabra para poder, Señor, guiarnos y cada día darnos, Señor amado, el deseo y la fuerza, Señor, para continuar en este camino con tu palabra, Señor, y honrando, glorificando tu nombre en nuestros corazones, en nuestra vida. Que todo lo que hagamos, Señor, sea honrando y glorificando tu precioso nombre. Gracias, Padre Santo, porque tú nos hablas que tú nos has separado, Señor, con un propósito. El propósito es, Señor, de
ser testigos fieles en esta tierra, porque este mundo se va a acabar. Aquí no estamos por una eternidad, aquí estamos por un corto tiempo. El corto tiempo que estemos aquí tú nos quieres usar, pero no nos vas a usar si no hay santificación, si no hay esa santidad que tú pides, Padre Santo. No vamos a ser usados para el propósito que tú tienes para nosotros. Gracias en Cristo Jesús, ponemos este tiempo y te damos muchas gracias. Amén. Si usted tiene que ir al baño, estirarse un poco.